Ya, presidente. ¿Pero se fue? No, si está conectada, no sé qué tenemos acá. La vimos, ahí está. Estamos con Corno. Hola, directora, bienvenida. En nombre de... Pero le pedimos la carta de ajuste. Sí, directora, la vemos y la escuchamos muy bien. No, sí, ya salió la carta de ajuste. Salió la carta. Salió la carta de ajuste. En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. ¿Hay cuenta? Vamos a dar inicio a esta sesión respecto al proyecto de ley que establece, promueve y garantiza la atención médica, social y educativa, así como la protección e inclusión de las personas con la condición del espectro autista u otra condición que afecte el neurodesarrollo. En primer lugar, queremos dar la más cordial bienvenida a la directora de Presupuesto del Ministerio de Hacienda, la señorita Javiera Martínez. Muy bienvenida. Y le voy a ofrecer la palabra de inmediato al señor secretario para que dé lectura a la cuenta. Presidenta, senadoras, senadores, solamente tenemos un documento que es del jefe de gabinete de la ministra de Salud, don Claudio del Canto, en el cual remite un oficio de fecha 15 de julio de este año, en la cual se adjunta una minuta informativa sobre la oferta disponible para la atención de las personas en el espectro autista en la red asistencial, que fue una petición que formuló esta comisión, ustedes recordarán, a todos los ministerios que están involucrados con este proyecto de ley, en el cual también se vio la misma información. También esto se dirigió a Educación y también se dirigió al Ministerio de Desarrollo Social, para que informaran respecto del mismo aspecto. Ese es el único documento en cuenta, presidente. Muchísimas gracias. Esa era una solicitud que estábamos haciendo también desde la comisión y creo que va a ser muy importante para el proceso de formulación de indicaciones. Quiero saludar a la senadora Claudia Pascual, que se encuentra presente, al senador Juan Luis Castro, al senador José García Ruminot, al senador Gustavo Sangüesa, a la senadora Paulina Núñez. Directora, le ofrecemos la palabra. Muchas gracias, presidenta. Bueno, yo recibí la invitación para poder mostrarles el informe financiero actual que tiene este proyecto de ley y recoger inquietudes o dudas sin prejuicio de lo que más bien los ministerios sectoriales puedan aportar a la discusión más técnica sobre el proyecto de ley mismo. Nosotros, como la Dirección de Presupuestos, básicamente lo que hacemos es traducir el articulado al informe financiero. Entonces voy a compartir ahora pantalla para hacer la presentación, que también fue enviada a la Secretaría de la comisión. Entiendo que se ve la presentación. Sí, se está viendo muy bien, directora. Muchas gracias. Bueno, una breve historia de esta moción parlamentaria. Este proyecto de ley que nació como moción parlamentaria, que fue ingresado el año pasado, hace un poco más de un año, refundido con otros proyectos de moción parlamentaria, y el 1 de marzo del presente año, el Ejecutivo, esto fue la administración anterior, patrocinó la iniciativa mediante una indicación sustitutiva, y posteriormente la nueva administración realizó una nueva indicación por temas de transitoriedad y otros ajustes más bien formales, y también hizo un nuevo informe financiero que es el que actualmente tienen ustedes en conocimiento. Luego este proyecto fue votado y aprobado en la sala y ya está en su segundo trámite constitucional en las comisiones que ustedes los han estado viendo. El proyecto de ley tiene como objeto velar, garantizar, promover y proteger en igualdad de condiciones la inclusión social del espectro autista, y sin perjuicio de los demás derechos o beneficios, garantías contempladas en otros cuerpos legales o normativos. Y eso es
es bien importante, y ahí estás escuchando que en la cuenta también hayan pedido lo que está haciendo los otros ministerios también con respecto a este tema. Es importante que se pueda como ir complementando con la oferta también ya existente. Y yo creo que acá también hay una diferencia importante que hubo con la moción original, que con respecto al proyecto de ley que actualmente estamos viendo, es que inicialmente la moción parlamentaria tenía como objeto a todas las personas con alguna diversidad o diferencia neurocognitiva, y hoy día el proyecto está acotado al espectro autista. Eso también fue una vez como los cambios más relevantes que tuvo durante el primer trámite este proyecto de ley. Bueno, después el proyecto también define qué se entenderá por persona al espectro autista, y luego tiene una serie de artículos que tienen que ver con los deberes del Estado y también de la atención en salud con respecto a esta población. Voy a pasar más o menos rápido esta parte porque me imagino que ustedes también ya en el estudio del proyecto de ley lo han ido revisando. El actual proyecto, o sea, informe financiero, contempla recursos para Senadis del Ministerio de Desarrollo Social de las Familias y para el Ministerio de Salud. Principalmente en realidad del Ministerio de Salud, porque Senadis tiene a lo largo de los 4 años que es lo que se demora este proyecto en entrar en régimen, tiene una cantidad de 100.000 millones, y en cambio el Ministerio de Salud tiene montos bastante superiores durante su implementación. Esta transición también tiene que ver con, o fue planteado también por los ministerios sectoriales, por la capacidad efectiva que tiene el sistema de adaptar lo comprometido por el proyecto de ley. Haciendo un zoom en lo de Senadis, es principalmente para reforzar profesionales durante estos años, tanto en la sección de coordinación intersectorial como el Departamento de Autonomía y Dependencia y el Departamento de Desarrollo Inclusivo. Para la primera sección, a fin de velar porque la normativa vigente se aplique y cumpla de manera coordinada dentro del Estado, y esto es importante porque también uno de los diagnósticos que tiene el proyecto de ley detrás y que nos han informado los ministerios sectoriales es la necesidad de una mayor coordinación entre los distintos reparticiones de competencia en esta materia. Hay varios esfuerzos que está haciendo el Estado actuales que hoy día no necesariamente están como conversando entre sí, y finalmente hacen que la acción que pueda hacer el Estado frente a esta situación se diluya mucho más. Eso por una parte. La segunda parte es el Departamento de Autonomía y Dependencia, que ejecuta los programas de tránsito a la vía independientes y residencias, y también un fortalecimiento del Departamento de Desarrollo Inclusivo con el objeto de analizar cómo la nueva normativa impacta en la restante oferta programática del servicio. Así, de nuevo, tiene la mirada de cómo poder articular con lo que existe y aprovechar o relevar también las capacidades que hoy día tiene el Estado y detectar las brechas existentes en eso también. Luego, el mayor gasto que es del Ministerio de Salud, que como les comentaba era el mayor gasto, y es un gasto como importante. Si uno ve proyectos de ley similares, por ejemplo, el Garantía a la Niñez, si mal no recuerdo, 15.000 millones de pesos. Entonces acá estamos hablando de un gasto bastante mayor para una población objetivo que es menor. Pero ahí dividimos en dos grandes grupos el mayor gasto del Ministerio de Salud. Y también es importante puntualizar que se trata de un mayor gasto porque ya hay un gasto de la oferta que existe y que se ejecuta a través de los ministerios. Estamos hablando de que es el mayor gasto. Y voy a entrar también haciendo un zoom en estos mayores gastos por año. Los recursos para la atención primaria son para abordar de manera integral el diagnóstico temprano, para lo cual se requiere implementar estas acciones.
estrategia de sospecha o pesquisa de señales de alerta, diagnóstico, tratamiento, capacitación, farmacología y control seguimiento farmacológico. Y estas distintas necesidades son para fortalecer recursos humanos en establecimientos municipales y otros servicios dependientes, en capacitación, en fármacos, insumos, así también como infraestructura, equipamientos de sala de rehabilitación infantil y adolescente. Estos recursos se debiesen empezar, una vez aprobado el proyecto de ley, a ser trazables en la ley de presupuestos también, porque también, y en conjunto con las otras iniciativas que estamos haciendo desde la Dirección de Presupuesto, la idea es poder tener trazabilidad de los distintos proyectos de ley que se van aprobando en el Congreso y poder también evaluando su gasto a medida que avanza el tiempo. En concreto, para la estrategia de sospecha y pesquisa de señales de alerta, se contemplan dos mayores gastos. Uno que tiene que ver con el tamizaje específico en el control de salud integral del adolescente. Ahí sale como mayor detalle en la presentación y en el informe financiero. Y también con la detección precoz, consejería y referencia asistida con personas con factores de riesgo, perdón, condicionantes o trastornos de salud mental. Y eso también lo ha relevado el Ministerio como uno de, las, de los focos donde también el apoyo debiese ser mayor de parte del Estado para poder pesquisar tempranamente esos factores de riesgo y de manera de hacer las intervenciones que haga el Estado o la sociedad civil incluso de mucho mayor impacto, dado que se hacen en estado preventivo y con antelación y de forma oportuna. Luego se contemplan recursos para el diagnóstico en la misma línea de fortalecer los tratamientos preventivos. Entonces se fortalece el diagnóstico integral con 1.000 millones de pesos aproximadamente y multidisciplinario en la atención primaria. Luego también en términos ya de tratamiento, tenemos asociadas salas de rehabilitación infantil en niños y niñas de 0 a 9 años. Estos son 120 salas de rehabilitación, lo cual también implica un aumento de cobertura bastante importante y era de las razones por las cuales también necesitamos hacerlo de manera con cierta transición, y también nuevas salas de rehabilitación para adolescentes. Hay un porcentaje de recursos para capacitación, farmacología, siendo esta también un porcentaje importante del gasto total, y así poder ofrecer mediante una canasta de medicamentos, atender los síntomas de las personas en espectro autista, y también de hacer seguimiento médico. Por supuesto que estos modos también se combinan con la articulación general que tiene la atención primaria para estas y otros trastornos de desarrollo cognitivo. En términos de recursos para la atención secundaria, lo que el proyecto de ley propone y que se refleja en el informe financiero es que se toma en consideración el acceso al nivel de especialidad ambulatoria que se encuentra definido para una población que, dadas sus características y como comorbilidad existente, requiere una evaluación por parte del equipo de un equipo de especialidad para efectuar diagnóstico diferencial y o tratamiento de mayor intensidad y densidad tecnológica. Entonces acá hay un aporte relevante también de fortalecimiento en materia de recursos humanos para que principalmente se pueda avanzar en diagnóstico o fortalecer diagnóstico diferencial, tratamientos de alta complejidad y consultoría. Y eso suma en total 12.000 millones de pesos al año en el régimen. Luego hay recursos para la capacitación de la red asistencial, que también ha sido puntualizada como
desde el Ministerio Sectorial como algo relevante que atender para poder también hacer un buen uso de los recursos que compromete este proyecto de ley. Y además temas de operación varias que se contemplan por gasto de arriendo de edificios, vehículos, máquinas, equipos. Entonces esto es lo que se conoce más bien como el subtítulo 22 o 29. Esa es la presentación que básicamente recorre los distintos aspectos del informe financiero. Y tengo entendido que ustedes también han estado en conversaciones y han venido también acá los ministerios sectoriales de educación y salud y la idea, entiendo que ellos también, o sea, también a nosotros nos han hecho llegar ciertas ideas de indicaciones que se estarían pensando para la discusión y la votación en particular de este proyecto de ley. Bueno, muchísimas gracias a la directora. Quiero saludar también a la senadora Isabela Allende, que se encuentra con nosotros en estas comisiones unidas. Recordemos que corresponde al tratamiento de este proyecto de ley a las comisiones unidas de Educación y Cultura, de Salud y de la Comisión de la Mujer e Igualdad de Género. Queremos ofrecer la palabra. Si hay consultas a la directora de presupuesto, entendemos que la presentación que ha hecho la directora de presupuesto respecto del informe que ya existe y que, tal como ella lo ha señalado, no da cuenta de un conjunto de anuncios que ya han hecho distintas autoridades del Ejecutivo, entre otras, por ejemplo, avanzar en la universalidad, que fue parte de lo que se planteó en la sesión del 13 de junio por parte de la ministra de Salud, y tampoco recoge una serie de compromisos que formularon en esta comisión por parte del ministro de Educación. Quiero saludar también al senador Francisco Chaguán, que se encuentra con nosotros en la comisión, presidente de la Comisión de Salud, y la senadora Pascual, presidenta de la Comisión de Mujeres. Ofrezco la palabra. Ofrece la palabra. Senadora Núñez. Muchas gracias, presidenta, por su intermedio. Saludar también a la directora de la DIPRES. Yo tengo una pregunta súper concreta porque, por ejemplo, cuando se señala en la letra C el tratamiento, ahí se indica también específicamente las edades a cubrir con estos recursos. En cambio, en el diagnóstico no, y es uno de los puntos que más han marcado, ¿cierto?, y los que más nos han solicitado que quede cubierto. Entonces, veo que incluso respecto al diagnóstico versus el tratamiento, por ejemplo, la capacitación, es mucho más, es más importante, son más recursos, así que me imagino que hay una mayor cobertura. Pero respecto al diagnóstico, insisto, me gustaría saber si hay de parte de la directora conocimiento de hasta dónde vamos a llegar, a propósito que también autoridades han indicado ciertos distintos rangos de edad. Gracias. Muchas gracias. ¿Se ofrece la palabra? Directora. Sí, aquí yo creo que es importante que lo que nos ha señalado el Ministerio Sectorial es que efectivamente la prioridad está en el diagnóstico, al diagnóstico temprano, pero sin perjuicio que el proyecto de ley, y eso es lo que también necesita como fortalecimiento en la red actual, sin perjuicio que el proyecto de ley no restringe por edad y que hoy día también hay ciertos esfuerzos que hace el Estado en esa misma línea, pero lo que está representado acá es como el esfuerzo de mayor gasto desde lo planteado por el Ministerio Sectorial para fortalecer la atención secundaria en términos de diagnóstico. O sea, resumiendo, esto no necesariamente, o sea, el proyecto de ley no acota esa edad, pero sí hace un mayor hincapié en la prevención temprana en términos de recursos, porque son recursos que hoy día no necesariamente están en el sistema. En cambio, los otros están dentro del sistema también. Es como la debilidad más grande que tenía la oferta estatal en este tema. Muchas gracias. Senadora Allende. Presidenta, junto con saludar a todos los presentes y a quien nos escucha. A ver, nosotros cuando escuchamos en las audiencias
por lo menos la oportunidad que tuve de estar, uno de los temas esencialísimos es el diagnóstico temprano, inicial, digamos. Y eso quisiera saber entonces los recursos que está presentando la DIPRES en términos de capacitación, a qué tipo de equipo se va a capacitar, porque una de las cosas que también se han dicho, y además la diferencia que puede haber, por ejemplo, el caso nuestro con Estados Unidos, que vimos una interesante exposición de investigadoras chilenas que están trabajando con una universidad en Estados Unidos, resulta contrastante, digamos, que en Estados Unidos, por ejemplo, el pediatra está en condición y está habilitado para hacer el diagnóstico, cosa que en Chile no. Entonces es una primera cosa a tener en cuenta. En segundo lugar, ellos comentaban cómo ahí tienen una serie de preguntas estandarizadas que permitirían hacer este diagnóstico mucho más temprano, si se aplicaran desde el Chile Atiende o en el consultorio. Al final lo que quiero saber es entonces a qué tipo de profesionales o de personal estamos hablando de capacitar, porque como digo, hay en esto, por lo que se nos ha dicho, muchas son expresiones a veces muy diferentes unas de otras, como unos casos de otros, y no necesariamente significa que tengamos propiamente al especialista. Dice aquí el único que está en principio aceptado como habilitado para hacer el diagnóstico, un neurólogo, nos complica muchísimo más todavía, porque la existencia de neurólogos es ínfima, digamos, en general, menos todavía si estamos hablando de niños, de infancia, en fin. En general, nuestro país tiene un déficit de atención, todo lo que es salud mental, notable. Entonces, me gustaría que fuera más específica en términos de la capacitación, por un lado, y esa otra pregunta o observación que yo recordaba de uno, por lo menos impactos que me provocó haber escuchado esa exposición, eso va más encaminado hacia salud, tal vez los colegas de salud, no sé si lo han visto con el Ministerio de Salud, pero un poco ver qué se puede hacer para que en Chile un poco abramos más los instrumentos que permitan justamente un diagnóstico más temprano, porque lo que se ha visto y casi todas las personas que concurrieron en distintos momentos han coincidido que mientras más temprano, más posibilidades tiene de rehabilitación o por lo menos de seguir el curso del desarrollo y evitar, digamos, una serie de otros temas que no son menores. Muchas gracias, senadora. Sigue ofrecida la palabra. Senadora Pascual. Sí, yo saludar a la directora de presupuesto y excusar si es que la pregunta no es del todo pertinente para ella, entendiendo que tiene que defender el informe financiero de un proyecto, de una moción, digamos, que involucra a varios otros ministerios sectoriales, pero la pregunta en concreto, directora, por su intermedio, presidenta, es si es posible desglosar, así como se hizo en el presupuesto de Senadis, que está puesto aquí en la primera lámina, que el presupuesto va para mayor personal, cuánto en la atención primaria y cuánto en la atención secundaria iría para mayor personal y qué tipo de profesionales o de personas, digamos, pertenecientes a la red de salud. Muchas gracias. Directora, antes que pueda responder las consultas de la senadora Allende y de la senadora Pascual, le quiero ofrecer la palabra nuevamente a la senadora Allende. Sí, antes, se me olvidó, y saludar por supuesto a la directora de presupuesto, es cuánto también se va a invertir en términos de las cuidadoras, porque uno de los temas manifiestos y donde hubo mucho énfasis, el agotamiento, la falta de la dependencia que implica situaciones como esta en torno a una familia, la falta justamente de institucionalidad que puede apoyar. Entonces yo quiero saber en qué términos se puede apoyar a justamente las cuidadoras o responsables o encargadas en general este tema. Entonces eso es un tema y de la mayor relevancia, porque además contra lo que usualmente el sentido común o la información general sin mayor especialización siempre se habla como de niños y adolescentes. Resulta que obviamente también son adultos o adultas. Entonces, en muchos casos además tenemos que las mismas cuidadoras en sí mismas tienen este diagnóstico y a su vez se hacen cargo de hijos que están con el mismo diagnóstico. Entonces yo creo que el tema de la red de cuidadora o de institucionalidad que apoye es extremadamente importante. Me gustaría saber si hay alguna especificación al respecto. Muchas gracias. Y vamos a sumar también a esta ronda de consultas al senador Francisco Chaguán y luego le damos la palabra
a la directora de presupuesto, Javiera Martínez. Sí, respecto a no solamente el cuidado de las cuidadoras informales, sino también respecto de el estatuto de cuidadoras informales, que está también en un proyecto alterno, que está también en el Parlamento, preguntarle a la directora de presupuesto si hay posibilidad efectivamente de poder... yo estoy consciente que esto puede generar una complejidad en este mismo proyecto, pero tenemos un proyecto alterno que está tramitándose en este mismo Congreso Nacional y en este mismo Senado, que hizo relación con el estatuto de los cuidadores o cuidadoras informales, que son alrededor de 1.700.000 personas, según los antecedentes que disponemos, y que en algún minuto se planteó la posibilidad efectivamente de poder darle una asignación, pero yo no lo trataría en este mismo proyecto, salvo que haya disponibilidad presupuestaria inmediata, porque lo que temo es que finalmente tengamos ahí una piedra de tope. Yo soy de aquellos que creen que justamente lograr que los cuidadores y las cuidadoras informales tengan efectivamente una renta mensual, una ayuda, un subsidio. Se estableció y se anunció un sistema de cuidado general que ahí pudiera también tener una cabida, pero queremos saber si es que hay disponibilidad presupuestaria ahora en este proyecto, en este informe financiero, pudiera incorporarse, o si tenemos que esperar el proyecto que también está en tramitación en este Parlamento sobre el particular. Eso es. Muchas gracias. Senadora Pascual. Sí, gracias, Presidenta. Solo referido al último punto que plantea el senador Chaguán, plantear que yo entiendo que el informe financiero es en relación a la moción original, no a las indicaciones que puede ingresar el Ejecutivo, pero sin perjuicio de aquello, respaldar la posición que planteó la senadora Allende, en el entendido que a lo largo de las audiencias se ha pedido tener en cuenta en este proyecto de ley a las cuidadoras principalmente, pero obviamente también hay cuidadores hombres, madres o padres o algún pariente significativo, más que por necesariamente un ingreso o un sueldo, un salario, es por la oferta de los 3 ministerios en materias de sus coberturas, principalmente salud mental en el caso de las cuidadoras y cuidadores, otras situaciones de salud, situaciones también de apoyo en materia de educación y por sobre todo de desarrollo social. Entonces lo digo para que puedan ser complementarios los debates y no necesariamente excluyentes en relación a lo que está planteando el senador Chaguán. Perdón, completamente de acuerdo con la senadora. Sí, se entendió ahí. Muchísimas gracias. Directora, le voy a pedir que vaya tomando nota de las consultas que ya hizo la senadora Paulina Núñez, la senadora Allende, la senadora Pascual, el senador Chaguán, porque ahora le voy a ofrecer también la palabra al senador Sangüesa. Ella vaya sumando, que tiene que entregar el valor final. Bueno, gracias, Presidenta. Saludar a la directora de presupuesto. Dentro del informe, lo que yo echo de menos es nosotros, de los diferentes testimonios que hemos escuchado, se habla mucho también de la edad adulta. Ahí está una de las necesidades imperiosas, obviamente, que es el diagnóstico temprano, que eso ya en diferentes exposiciones lo dejaron tremendamente claro, pero también hay una falencia en el sistema que después de los 24 años quedan absolutamente a la deriva. Entonces, yo veo en el informe de presupuesto que está contemplado la parte de salud, pero no hay nada contemplado en la edad adulta. Muchas gracias, senador Sangüesa. Ahora sí, a la directora de presupuesto. Muchas gracias por las consultas. Quizás dos temas como más generales. Primero que, claro, acá desde la Dirección de Presupuesto no necesariamente somos, no somos especialistas en salud, entonces hay algunas cosas más específicas que yo puedo contarles de lo que está detrás del informe financiero, pero creo que hay dudas un poco más específicas que corresponderían más bien al Ministerio Sectorial. Y también que otro comentario más general, que efectivamente el informe financiero refleja lo que del proyecto de ley necesita mayor gasto sin perjuicio que el proyecto de ley pueda tener
funciones o algunos artículos que de alguna manera ya están contemplados dentro de la ejecución del Estado y son materias más bien de definición presupuestaria año a año o de priorización interna dentro de los ministerios. O sea, esto más bien reconoce el mayor gasto, pero no como el ejercicio que hacemos como de traducción desde el articulado al informe financiero con esta mirada fiscal. Sobre las capacitaciones, efectivamente eso es un tema que el proyecto, la moción, o sea, el proyecto patrocinado por el Ejecutivo en marzo no lo tenía y que se agregó en su tramitación en el mes de abril en la Cámara. Acá la capacitación específica que va a ser más bien definición del Ministerio de Salud, pero sí los profesionales que están considerados de capacitar y también de hacer evaluaciones, de las evaluaciones pertinentes, son los siguientes. Igual puedo hacer llegar esta información a la comisión, pero para la prestación de evaluación inicial por el equipo de salud mental, los profesionales son psicólogos, terapeutas ocupacionales, fonoaudiólogas y asistentes sociales. Para la evaluación multidisciplinaria por el equipo de salud mental, también considera psicólogos, psicólogas, terapeutas ocupacionales, fonoaudiólogos, asistentes sociales y médicos o médicas. En la aplicación de 3 específicos para el diagnóstico de trastornos de espectro autista son psicólogos, terapeutas ocupacionales, fonoaudiólogos. En la evaluación médico de confirmación diagnóstica o derivación de especialidad médico y horas administrativas para consultoría o transferencia técnica desde el nivel secundario, también para médicos, no para médicos, sino que para médicos, como separado. Y ahí para los temas de capacitación, los recursos son tanto para la atención primaria como la secundaria. Ahora, el nivel, la intensidad y las preguntas más específicas sobre qué especialistas son los más adecuados para cada una de las evaluaciones, de los diagnósticos o las brechas existentes, creo que es una pregunta que más bien podrían quizás contestar desde el Ministerio Sectorial. Con respecto a un tema que ha salido tanto en la discusión anterior en la Cámara como también dentro de las conversaciones internas de gobierno, está lo de los cuidados, porque nos sale en este proyecto, pero también en varios proyectos más, y no solamente de la mirada como desarrollo social, sino que también, o del agobio, la necesidad de descanso, de respiro, pero también desde la inclusión laboral femenina y otras políticas de gobierno, efectivamente es el fortalecimiento del Sistema Nacional de Cuidados que hoy ya tenemos y se está preparando una ley marco especial para eso, pero ahí también la definición del Ejecutivo es verlo todo como en un proyecto, en una política con sus distintas intersecciones intersecciones a otros sectores y en su diversidad de problemas que implica. Entonces, eso más bien será materia de esa primera ley marco que también tiene distintas expresiones presupuestarias o programáticas. ¿Y por qué también está pensado así? Porque y el esfuerzo que estamos haciendo en general en todas las programas o definición de leyes de políticas públicas es poder organizar y tener una oferta programática más bien articulada desde los distintos ministerios y no que nos llenemos de programas más pequeños que no necesariamente tienen tanta efectividad porque terminan como haciéndose cargo de poblaciones objetivo o muy pequeñas con respecto a sus poblaciones potenciales. Entonces ahí efectivamente todo el tema de cuidado va a estar puesto en esa ley y las disponibilidades presupuestarias son las que vamos dando también a conocer en cada uno de los informes de finanzas públicas y luego para la ley de presupuesto.
sobre el fortalecimiento de cuánto es fortalecimiento y cuánto o cuántas personas en general son. Cabe recordar que el informe financiero, como la mayoría de estos reforzamientos también son a municipios, ahí tiene que ver más con la capacidad o cómo los municipios también ocupen estos recursos. Y sobre la edad adulta, entendemos también que el Ministerio Sectorial también tiene algunas propuestas al respecto, entonces tenemos que evaluarlo, o sea, va a tener mayor gasto en la medida que las indicaciones también así lo reflejen, y más allá de eso, que en la medida de que no hayan recursos actuales que podrían estar siendo utilizados para eso o que están siendo utilizados para eso. Entonces, eso es como más bien la discusión interna que tenemos que hacer dentro, o sea, del estudio interno que estamos realizando. Eso. Creo que contesté todo, pero puede que se me haya quedado algo en el tintero. Muchas gracias, directora. Yo creo que aquí igual se agradece la disposición de acoger las inquietudes. Tal vez una de sus últimas intervenciones, usted estaba leyendo una lista de profesionales, eso es algo que nosotros no tenemos en la presentación, sería de nuestro interés poder tenerla, si es que nos la puede hacer llegar. Y si les parece, procedamos a la votación en general del proyecto de ley. Un minuto antes de la votación general. Senadora, con todo respeto, si la directora, la verdad, parece que yo no entendí bien, pero me da la impresión que no tenemos claridad en esta definición presupuestaria lo que tiene que ver con los cuidadores o cuidadoras. Entendí que hay una cosa más general que atañe a varios proyectos que están estudiando el gobierno y que tendrá su propia partida presupuestaria, pero específicamente en este proyecto a mí no me quedó claro si hay un apoyo, cuánto es la cifra, no la hay. En este proyecto, en lo que está hasta ahora, no hay, por eso refiere como a la discusión del presupuesto, pero del programa que nosotros conocemos, que es bastante insuficiente, y que por eso también la expectativa es que en este nosotros podamos hacer mayor justicia respecto de las cuidadoras, y lo que todos hemos entendido es que cuando se ingresen las indicaciones, las nuevas indicaciones por parte del Ejecutivo, esto va a venir acompañado de un nuevo informe financiero. Adicional para los servicios de salud de largo país. Claro. Sí, ahí efectivamente el informe, cuando se ingresan indicaciones, se hacen un nuevo informe financiero, pero los temas de las cuidadoras o cuidadores no está contemplado para que sea materia de este proyecto de ley, sino que sea materia de un proyecto de ley posterior en general relativo a los cuidados. Perfecto. Señor secretario, bueno, queremos agradecer a la directora de presupuesto del Ministerio de Hacienda, Javiera Martínez. La dejamos igual invitada a que se pueda quedar a ver la votación en general de este proyecto de ley, y saludamos también a los asesores legislativos de los ministerios que están implicados en este proyecto, Salud, Educación y Desarrollo Social. Señor secretario. Señora Presidente, pone en votación en general el proyecto de ley que establece, promueve y garantiza la atención médica, social y educativa, así como la protección e inclusión de las personas con la condición del espectro autista u otra condición que afecte al neurodesarrollo. Senador Quintana. Senador Chaguán. Con entusiasmo, a favor. Senador Sangüesa, que vota tanto en su calidad de miembro de la Comisión de Educación como de la Comisión de Mujer. Gracias, secretario. Voy a fundamentar porque primero quiero agradecer a todas las organizaciones que nos expusieron durante varios días en estas comisiones unidas y sin lugar a duda colocaron la relevancia y el énfasis en aquellas cosas que efectivamente en el diario vivir le aquejan, desde lo que significa el diagnóstico temprano, donde hemos fallado a lo largo de estos años, y como también la inquietud respecto de las personas con espectro autista después de los 26 años que quedan
absolutamente fuera del sistema. Así que con mucho entusiasmo, como lo hicieron mis antecesores, manifiesto desde ya mi voto a favor de este proyecto. Gracias, senador. Senador García. A favor. Senador Castro. Fundamentando el entusiasmo también, como han dicho mis colegas, y porque esta ley tiene una gran expectativa en la ciudadanía, y especialmente hablo de mi región, que este viernes tendrá un gran evento sobre la misma materia y con mucha convicción de que salga una excelente ley. Voto apruebo. Senadora Pascual. Muchas gracias, secretario. También voy a fundamentar mi voto, entendiendo que esta es la votación en general, que todavía tenemos un lapso de tiempo para la generación de indicaciones, no solo la sustentación o respaldo o patrocinio de indicaciones ciudadanas, sino que también las que los propios senadores y senadoras integrantes de la comisión podemos hacer, y muy en la expectativa de las indicaciones que presente el propio Ejecutivo, articulado en los 3 ministerios sectoriales. Y desde esa perspectiva quiero decir que también espero que la última intervención de la directora de presupuesto pueda ser revisada, porque, insisto, el tema de los cuidadores y cuidadoras no es un tema solo en relación a un ingreso autónomo, tiene que ver con la oferta programática de atenciones de salud, con la oferta programática en materia de beneficios del Ministerio de Desarrollo Social, que pueden distar mucho a un proyecto distinto por sí mismo. Por eso es que tengo esa expectativa que pueda ser revisado, como también poder ser revisado también el explicitar los diagnósticos tardíos en estas indicaciones, si bien es indudable la importancia y la pertinencia en términos de la oportunidad del diagnóstico precoz, no es menos cierto que de las propias audiencias en las cuales hemos escuchado a las organizaciones y en particular a mamás y papás que han sido diagnosticados tardíamente producto de tener un hijo o una hija con la condición espectro autista, nos han manifestado también esta importancia. Entonces, teniendo esto en cuenta en general, con varias otras temáticas indudablemente siempre en retina, yo apruebo feliz también. Muchas gracias. Senador Allende. Parto por decir que apruebo y con mucho gusto y muy decidida, por supuesto, porque creo que es notable que hoy día 3 comisiones estén en conjunto trabajando y se hizo un esfuerzo muy grande. Y yo felicito, en este caso, quien coordinaba, que era la senadora Proboste, hizo un esfuerzo muy grande, hacer sesiones de 4 horas, de 3 horas, pero lograr escuchar el mayor número de audiencias posible. Y la verdad es que lo único que puedo decir es, como testimonio, una tremenda gratitud a esos padres, madres, cuidadoras, cómo presentaban sus vivencias, sus testimonios personales, los sufrimientos, justamente por la falta de profesionales, la falta de especialistas, las confusiones, la dificultad de los diagnósticos, lo tardío muchas veces, y las diferencias que tenemos, por lo que yo señalaba anteriormente, a lo mejor con otros países donde hay instrumentos diversos que permiten una detección mucho más temprana. Y todo hace indicar que mientras más temprano, más posibilidades de una rehabilitación o integración mucho más exitosa, evidentemente. Así que, pero también quiero reiterar mi preocupación por las cuidadoras y las propias encargadas y madres directas, porque de verdad creo que todo nos queda bastante claro lo agotador que es un país que no tiene mucha cultura, que no hay una gran inclusión, que no hay los instrumentos, que no hay la institucionalidad. Ustedes se dan cuenta lo que significa el peso de la tremenda responsabilidad y la angustia incluso que tienen ya adultas, pensar qué va a pasar cuando ellas no estén. Y eso es un tremendo tema que yo quiero que ojalá el gobierno también se haga cargo de entender. Nosotros no tenemos iniciativa a ese respecto, pero ahí hay un tema muy sensible y muy fuerte. ¿Por qué? Porque no tenemos institucionalidad especializada, porque no hay una respuesta para aquellos casos, como tampoco hay mucho para los casos adultos y adultas que se dan, y más de lo que suponemos. Lo que pasa es que eso yo también lo aprendí al escuchar los testimonios, porque siempre uno como que lo asoció más a niños, niñas y adolescentes, y no a adultos y adultas. Y entonces yo creo que es tremendamente relevante que avancemos este proyecto, pero tampoco podemos generar tremenda expectativa si no acompañada del financiamiento adecuado.
Aquí la clave está en el financiamiento, no solo por la capacitación, apoyo, profesionales, en fin, en todos los niveles y de todas las formas. Entonces creo que hay que trabajar con mucha responsabilidad para no abrir expectativas que después no se vean cumplidas. Con todo, vuelvo a reiterar, lo apruebo muy convencida de la necesidad de este proyecto y que demos un paso importante para la inclusión que tanta falta nos hace. Gracias, senadora. Senadora Núñez. Muchas gracias, señor secretario. Creo que en el ejercicio de estos cargos a veces uno empieza a perder la importancia de cómo podemos impactar de manera evidentemente positiva y derechamente cambiarle la vida a las personas cuando tomamos buenas decisiones y cuando trabajamos de manera unida y de manera transversal. Y también muy importante, escuchando a la sociedad civil. Yo quiero partir dando un reconocimiento, porque algunos podrían pensar que es nuestro trabajo y es lo que a ella le correspondió, a la presidenta de esta comisión. Que, como decía la senadora Allende, estuvo durante 3 o 4 horas conectada muchas veces, entre medio de COVID, pero recibiendo a las distintas organizaciones y a veces, ¿cierto?, uno mismo se tenía que desconectar para poder atender evidentemente otras reuniones o asistir a otras audiencias o comisiones, pero hemos sido capaces de sacar adelante y empezar a pagar una deuda histórica que tenemos con las familias que tienen a un niño, niña, adolescente o una persona adulta con trastorno de espectro autista. El diagnóstico temprano es una de las cuestiones que a mi juicio nos llegó más al corazón, porque una persona con un diagnóstico temprano es otra persona. Y cuando una madre te dice, yo no tengo la preocupación de cuando sea menor de edad, mi preocupación es cuando yo no esté, ¿quién se va a hacer cargo? Es imposible que a uno no le impacte, ¿cierto? Y esa empatía que hay que tratar de tenerla siempre cuando tomamos decisiones, sobre todo en una ley que va a quedar de aquí en adelante rigiendo los tratamientos, los diagnósticos, las capacitaciones, la farmacología, los seguimientos médicos, quede bien hecho, debe quedar bien. Así que en esta votación en general, Presidenta, por último agradecerle a todas las organizaciones que se fueron conectando de cada rincón de nuestro país y también darle las gracias a Gracias, Presidenta. Por supuesto que felicitar a nuestra Presidenta y al trabajo conjunto de las 3 comisiones. Creo que, como bien decía la senadora Núñez, cuando uno piensa en una labor política legislativa en donde se puede dar respuesta efectiva a un mayor número de personas, creo que aquí está el resultado de aquello. Si bien es el inicio, una ley que estamos votando en general, genera sin duda una gran esperanza para miles de mujeres, para miles de familias, en donde la invisibilidad de un trastorno que hoy día incluso mal catalogado genera mucha distancia entre la necesidad y la respuesta. ¿Cuántos de nosotros no hemos sido depositarios de tantos testimonios, miles de testimonios en las calles donde no solo nos sorprendimos con el número, sino que también con la vulneración donde un Estado no visibiliza y además no se hace cargo, y creo que esta ley va en ese sentido. Yo no puedo sino, no solo con felicidad, apoyar y votar a favor este primer paso, sino que también generar de parte nuestra un compromiso permanente, porque las capacidades distintas, porque la invisibilidad, porque el llegar tarde no sea una constante, sino que sea efectivamente la posibilidad de que avancemos más rápido, sobre todo en estas materias. Yo no puedo sino convocarles a todos, agradecer a tantas organizaciones, pero además contarles que una agrupación que conozco hace muchos años, que es la agrupación de padres TGD de San Carlos, el día 20
25 va a tener una gran exposición que se llama Pintando con el Corazón, que es la primera exposición que van a hacer los niños con capacidades diferentes desde el punto de vista del arte en la Casa Museo Violeta Parra. Así que en nombre de ellos, por supuesto, quiero señalarlo aquí, mandarles un abrazo y, por supuesto, votar a favor y mi compromiso trabajar permanentemente, no solo en este tema, sino que también en sus soluciones. Bueno, yo quisiera agradecerles a ustedes la disposición que han tenido para aceptar también un proceso que ha sido muy amplio, que ha sido muy participativo, que ha tenido como propósito escuchar la voz de tantos y de tantas. No solo de organizaciones, sino que personas que nos han hablado en su testimonio. En su testimonio como persona que vive la condición de espectro autista, con las limitaciones, y eso sin duda que nos ha hecho transitar con la voz de ellas, con más de 80 organizaciones que hemos escuchado durante este periodo. Ha sido para nosotros más de 80, son cerca de 85 las que han pasado en este proceso, muchas de ellas propuestas por los integrantes de las Comisiones Unidas, otras que lo hicieron a través del portal del Senado. Por eso también agradecemos muy sinceramente la disposición del portal ciudadano del Senado, que ha facilitado no solo los procesos de inscripción de organizaciones y personas que han querido entregar su testimonio en esta discusión del proyecto de ley, sino también de recoger sus indicaciones. Todo es inédito en este proceso. Es inédito las 3 Comisiones Unidas, es inédito el que se acojan indicaciones que ya han sido distribuidas a cada una de las oficinas parlamentarias para ver cuáles van a ser patrocinadas por cada uno de nosotros. Pero creo que lo más inédito es cómo hoy día para nosotros también ha significado un salto irreversible respecto de la conciencia colectiva que tenemos que tomar como sociedad en una situación en que muchas familias lo han vivido durante tantos años, décadas, de manera tan solitaria, y que hoy día en este proyecto de ley también tienen una esperanza. Y lo que nosotros aspiramos es que esa esperanza que tiene sea acogida también por el gobierno, que tiene que trabajar indicaciones que tienen que estar aparejadas de recursos, y de las esperanzas que nosotros tenemos, también en el trabajo que nos queda de aquí al día 2 de agosto, plazo en el cual vamos a presentar las indicaciones finalmente. Vamos a tener una semana más y agradecemos a la Secretaría que va a tener tiempo más acotado para hacer el comparado, pero eso nos va a permitir también recibir las indicaciones del Ejecutivo, que esperamos que lleguen antes de esa fecha, para que sobre esa base nosotros también podamos actuar y presentar indicaciones a este proyecto de ley. Yo digo, vale la pena que hagamos esta discusión en este momento, porque ya el solo estado constitucional en el que nos encontramos, avanzar a una sociedad democrática de derechos, implica también discusiones como las que hoy día estamos dando acá en el Senado de Chile. Así es que voto a favor. Gracias. No, Presidenta, simplemente agradecer la disposición que hubo de todos los miembros de la Comisión cuando planteamos la posibilidad de las indicaciones ciudadanas. Esta es una práctica que tenemos que resaltar. Este es el 4º proyecto que tenemos indicaciones ciudadanas. El primero fue la ley del cáncer, que recibimos más de 1000 indicaciones ciudadanas. Luego lo hicimos con el proyecto de ley Uber, 1500 indicaciones ciudadanas. Y ciertamente este es uno de los proyectos que tenía además intensa iniciativas de los ciudadanos. Quiero agradecerle a usted, Presidenta, por haber recogido con tanta paciencia y con tanto trabajo y esmero a todas las organizaciones que se inscribieron, y agradecer a todas las organizaciones de la sociedad civil que presentaron indicaciones. Así vamos abriendo el Congreso Nacional y vamos abriendo el Senado, para que finalmente sean los ciudadanos los que aporten en los procesos legislativos. Gracias, Presidenta.
Muy bien, muchísimas gracias, señor. Sí, Presidenta, solamente para efecto de la grabación, mucha gente seguramente estará mirando y viendo esta transmisión. Yo no tenía prendido el micrófono cuando di el resultado, ahora lo hago con micrófono. Se aprobó el proyecto en general por 12 votos a favor y ninguno en contra. Volvemos a tocar la campanilla por unanimidad. Muy bien, solo vamos a repetir el plazo de las indicaciones, por favor. Repito, por el efecto de que no se pudo votar el proyecto el jueves pasado, que era el plazo inicial, que votó hoy día, también la Presidenta estimó pertinente prorrogar el plazo por una semana, toda la semana regional, hasta el lunes 2 de agosto, indicaciones a la Secretaría de la Comisión de Educación. Sí, solo las indicaciones parlamentarias. Y del Ejecutivo, que ojalá lleguen antes. ¿Ah? Bueno, muchísimas gracias por haberse cumplido el objeto de esta sesión. Esta se levanta. Gracias.